Cuesta encontrar un solo aspecto que permita tener una visión positiva de los hechos que han acontecido en nuestro país en las últimas semanas. Para ser concreto, 3 semanas se cumplieron hoy del estallido social que ha puesto en tela de juicio todo el modelo económico, político, social, cultural que defienden con dientes apretados la derecha actual y la ex nueva mayoría. En 30 años se alejaron tanto de las personas sencillas, se alejaron tanto de nuestro pueblo que no vieron que eran las grandes mayorías de los chilenos y de las chilenas los que se cansaron del abuso y de las injusticias. No se dieron cuenta que el negocio al que llevaron la salud, la educación, las pensiones, la vivienda, el transporte público, las carreteras, se les comenzaba a derrumbar. Han sido 30 años de abusos, de corrupción, de impunidad, y un pequeño sector todavía atrincherado en los medios de comunicación, en el poder, en la academia, en las instituciones que todavía persisten, perduran de este régimen que empieza a despedazarse, tratan de defenderlo por todas partes. Lograron durante estos 30 años engañar a la opinión pública mundial. Vendían el barrio alto como la realidad de nuestro país, pero ocultaban que los hospitales públicos se caían a pedazos, que las pensiones llevaban a los profesores después de 40 años a tener que pedir limosnas en las puertas de los supermercados. Eso no lo decían. Todo, absolutamente todo, se les derrumbó de la noche a la mañana. Chile despertó. En la región no podían creerlo, mucho menos en el mundo desarrollado, pues Chile, sí, Chile, el modelito ejemplo para el mundo, era una mentira. Una absoluta mentira ocultada, por ejemplo, en los encuentros del Chile Day, donde los empresarios recurrían a Londres a discutir, a debatir, a mostrar al Chile que era una mentira. Piñera ha respondido junto con el régimen, con las instituciones, con la represión, con el estado de excepción, con los militares en las calles, con el toque de queda. Esa ha sido la respuesta que devela la falta política que tiene el gobierno y el Estado para responder a la demanda social. Ayer recurrió al Consejo de Seguridad Nacional, al COSENA, y al parecer no tuvo los resultados que él esperaba. Ha respondido además con requerimientos que la opinión pública debe saberlo, mientras nos llama a la unidad nacional, nos llama al pacto social. Ayer jueves, requirió como gobierno Sebastián Piñera al Tribunal Constitucional para que le denegara la pensión a la profesora de Antofagasta María Angélica Ojeda. Es decir, se pone del lado de las AFP de manera descarada. O sea, cuando todo el pueblo grita en las calles no más AFP, cuando todo el pueblo ha salido a las calles a pedir mayor justicia social, Piñera, en un acto temerario, se coloca junto a los pequeños sectores que todavía siguen apoyando este sistema, manteniendo a las AFP, no escuchando al pueblo. Quizás estamos llegando al corolario de una época histórica y que, como dijo bien el Premio Nacional Gabriel Salazar, el historiador, quizás estamos llegando al tiempo en que el presidente Piñera debiera pensar en dimitir. Porque dimitiendo podría dar paso a la Asamblea Constituyente, evitar la represión, evitar el dolor que está sintiendo nuestro pueblo, restituirle al pueblo la soberanía que se nos arrebató en 1973 y que de la cual aún no podemos recuperar. Creo que sería un gesto que lo consagraría, como dijo el propio Gabriel Salazar, como un hombre inteligente que al fin de su vida tuvo un momento de lucidez, de inteligencia, y comprendió que es mejor a veces pasar a la historia renunciando, que un acto excelso de la persona humana, y ponerse al servicio de las grandes mayorías. Es, creo, lo único que podría resolver el problema al cual estamos enfrentando hoy. Así que bueno, vamos a tener una discusión interesante. No es fácil el debate. Así que bueno, estamos con Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Aquí estamos viviendo, hoy día cumplimos 3 semanas sí, en que por fin Chile despertó.
No puedo sacar de mi memoria este viernes 18 de octubre, hace 3 viernes atrás, en que justamente llegamos a esta radio con algunas dificultades porque había un nivel de convulsión que nos motivaba y nos esperanzaba respecto de que estaba despertando este Chile. Y mira tú, que han pasado 3 semanas en las que han ocurrido tantas cosas, y hoy día yo no dejo de maravillarme con la cantidad de expresiones ciudadanas, populares, sociales, que se levantan genuina, legítimamente desde la base más arraigada en el pueblo para expresar el cansancio. Nos cansamos, nos unimos. Cuando empezamos a levantar este colectivo Unidad Social a mediados de este año, ese fue el eslogan, esa fue la frase que nos agrupó, y hoy día se hace tan patente, tan evidente en este estallido que Chile está viviendo y respecto del cual estamos siendo observados por todo el mundo. Porque dimensionémoslo en el impacto que tiene aquí el modelo económico neoliberal que se instaló a sangre y muerte bajo la dictadura. Está mostrando con creces que es una farsa, que es un fracaso absoluto en términos de la construcción de un mundo mejor. Y Chile hoy día está siendo observado por todos los rincones del planeta, recibiendo múltiples expresiones de apoyo que yo agradezco profundamente, porque hoy día lo que necesitamos más que nunca es la solidaridad, es la unidad, es el amor, es el cariño que tenemos quienes somos las mayorías y que demandamos justicia. Y no olvidarnos que son nuestros hijos, nuestras hijas, las que rompieron el miedo, que nos enseñaron el camino y respecto del cual todo este pueblo hoy día se ha venido levantando, como digo, en todas las expresiones de la calle, de la marcha, de la barricada, de la expresión cultural, del teatro, de la música, de las ollas comunes, de los cabildos, de las asambleas que estamos realizando desde Unidad Social, para darle también contenido, cabeza y sentido a esta movilización que debe tener esas dos vías indudablemente. No debemos soltar la calle, no debemos dejar de movilizarnos con fuerza hoy día más que nunca, y así también debemos seguir empeñados y empeñadas en levantar estos cabildos, los que son de unidad social, no esta farsa de diálogo ciudadano que ha inventado el gobierno para seguir ninguneándonos, sino que los espacios legítimos, genuinos, que estamos desarrollando desde la metodología de Unidad Social, que ustedes pueden encontrar en nuestro sitio web www.unidadsocial.cl, donde se plantea 3 ejes de discusión o 3 preguntas, y que necesitamos que además de desarrollarlas las vayan reportando, porque estamos sistematizando ese proceso de discusión, de participación democrática, que es tan importante, porque hoy día este pueblo tiene una voz, tiene demandas por todos los derechos sociales, y que hoy día se han expresado tan certeramente en la demanda por una asamblea constituyente. Y no son la dirigencia, no son algunos sectores. Hoy día la calle lo grita, porque entendemos que son tantas las reivindicaciones que necesitamos para alcanzar justicia social y nuestros derechos, que solo es a través de la transformación estructural, del cambio de reglas que existe hoy día tan desigual y tan injusto en nuestro país, que debemos transformar para lograr tener entonces un avance por todos nuestros derechos. Basta de precarización de la vida, basta de individualismo, basta de lo que nos oprime, y para eso hoy día el pueblo se ha levantado con esta fuerza maravillosa que hoy día nos llena de esperanza, y que estoy cierta ha marcado un hito en la historia profundamente, y que necesitamos hoy día entonces concentrar con mucha unidad, pero esa unidad que no es el discurso, esa unidad que es la práctica real, generosa, desprendida, amplia, de entender que también somos muy diversos y que tenemos múltiples miradas, pero que como somos más, necesitamos aglutinarnos para lograr los cambios, y que este estallido social no sea solo un hito en la historia, sino que también se constituya en la realidad de las grandes transformaciones para construir un Chile más justo y mejor. Bueno, ese es el objetivo, creo, que demanda la gran mayoría de los chilenos, de las chilenas. Es el sentimiento generalizado de un pueblo que señala y grita con toda fuerza: Chile despertó, porque ya son 30 años, no 30 pesos como se ha dicho, 30 años de abusos, de impunidad, de corrupción. Creo que eso es lo que a la gente la tiene profundamente irritada. Pero además han sucedido varios hechos durante esta semana que bien vale la pena no perder de vista, porque mientras
el pueblo está luchando, el pueblo está en la calle pidiendo dignidad, el gobierno sigue arremetiendo con la complicidad, hay que decirlo claramente, con la complicidad de muchos que se declaran opositores y que sin embargo siguen intentando validar el proceso legislativo como si en Chile no hubiese ocurrido nada, absolutamente nada. Piñera pretende aumentar, y este es el engaño grande a la gente común y corriente, 350.000 el ingreso mínimo, pero ¿con qué recursos va a financiar eso? No es con los recursos de los empresarios, con recursos públicos, es decir, va a echar manos a las arcas fiscales, fundamentalmente a los impuestos más regresivos, el impuesto del IVA, es decir, los pobres van a seguir financiando a los pobres. Ha insistido en mantener el sistema previsional no tocándole un peso a las AFP y para eso ha contado con el apoyo de un sector importante de la democracia cristiana, pero hay que decirlo también. Yo creo que se miente cuando decimos que es la democracia cristiana solamente. Todos están por apoyar cuán más, cuán menos la propuesta de Piñera. O sea, todos están por mantener el 10% en manos de las AFP. Todos. No he escuchado una voz que diga así claramente, no, yo voy a votar en contra porque queremos acabar este sistema espurio. No, claramente. Entonces, bueno, si es así, bueno, eso demuestra y devela, y tenemos que emplazar mucho más a los congresistas, especialmente a la gente joven, que ha mostrado lo menos discursivamente estar de este lado, para que no caigan en la vieja trampa de contentarse con lo menos para mantener con la política intacto, de la medida de lo posible, que es la que tiene además la gente con este nivel de desafección de la política, con esta rabia hacia todos los políticos, porque hay una frustración y un fraude que vivimos con la comillas vuelta a la democracia que nos fue embaucando. Entonces hoy día la gente se cansó de eso y precisamente nosotros vemos que efectivamente hay un estallido social maravilloso, la gente en la calle gritando justicia social y el gobierno poniéndole acelerador a proyectos de ley que son todos contrarios a derecho, poniéndole acelerador a profundizar el modelo económico neoliberal sin escuchar a la voz ciudadana, con su paquete social. Son todas medidas que son de costos de impuestos generales sin tocar el poder empresarial y responde con eso, con un ninguneo, sin interlocutar con los actores sociales y además violando los derechos humanos de manera horrorosa. Bueno, a eso le vamos, yo creo, que dar un espacio importante. Estamos en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos en el programa Debate Social, que también nos pueden seguir a través del fanpage @canal.social y también hacernos las consultas a través del WhatsApp más 569-3349-8217 en el 102.5, la radio que piensa. Bueno, tenemos dos grandes invitadas, amigas nuestras, Claudia Díez, socióloga y fundadora de la Fundación Miles, organización que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dirigió el Estudios Sociales y de Opinión de la Universidad Central. Y hoy tenemos la suerte de contar con ella liderando el equipo que está procesando los datos arrojados por los cientos de cabildos ciudadanos que se han organizado en el marco de la movilización social. Así que un placer tener a nuestra querida amiga Claudia Díez. Y también está con nosotros Javier Aravena, que ya es habitual acá en el programa, abogado laboralista, coordinadora nacional de la estrategia jurídica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadores No Más AFP, así que espero muy bienvenida, chiquilla. Yo feliz de tener dos mujeres tremendamente potentes aquí en la conversación de debate social, así que un beso a las dos. Gracias, Carolina. Bueno, entremos en materia inmediatamente. ¿Qué opinión les merece que después estamos cumpliendo las 3 semanas? Hace 3 semanas salimos de aquí con Carolina, nunca pensamos, llegamos a la esquina de Oro Yáñez y comenzó la marcha gigantesca, esa marcha de 1.200.000, 1.000.000, va a haber sido mucho más. El 25 de octubre, que no se va a borrar porque la marcha más grande del mundo, el viernes 25 de noviembre, que no nos esperábamos y fue, pero una marcha que no solo en Santiago, hay que decirlo también, porque en Santiago fuimos más de 1.000.000, pero en el resto del territorio nacional también, todo el mundo levantado desde las capitales regionales y también en los poblados más aislados, y esto es maravilloso. Bueno, Chile despertó y el gobierno sigue el régimen político de las instituciones, así que no sé quién quiere partir, qué es lo que piensan de la situación. Claudia. A ver, efectivamente estamos desde el 19 de octubre, ya llevamos 23 días, 24 días con manifestaciones, con la protesta social y yo creo que claro, más allá del Chile despertó y todas las consignas que han acompañado a este proceso, me parece que hay varias cuestiones. Uno que tiene que ver como
con los temas más simbólicos de la protesta social y después otras cosas que quiero comentar. Lo primero es que yo creo que, y como socióloga lo digo, es rescatar 4 cosas que yo he visto en la protesta social. Ya. Una es como la resignificación de la bandera chilena, como que la gente volvió a tomar la bandera que se tomaba para los partidos de fútbol. La tenía que poner, la tenía que poner obligadamente para el 18, a veces yo la ponía así como hay que poner para que no me pasen el parte, pero creo que hoy día por primera vez, y esto es casi una sanación personal, compré una bandera chilena, ¿no? Y la bandera mapuche, y que yo creo que son 2 grandes símbolos que se han visto en todas las marchas en todo el país, lo que habla además de esta idea de un Estado plurinacional, ¿no? Que es una deuda eterna, no por, o sea, además que Pedro Valdivia dejó de ser, su cabeza ha rodado por todo el país y que me parece bien en términos de lo que significa culturalmente, históricamente, y yo diría que hay una consigna que yo estoy ahora en Marca C, no trabajando, digamos, milito ahí en Marca C, que es el tema de la nueva Constitución, ¿no? Que nueva Constitución vuelve a aparecer con mucha fuerza, Asamblea Constituyente, bueno, ¿y para qué voy a decir no más FP? O sea, no más FP uno recorre la Alameda y no más FP aparece desde un sticker hasta grandes dibujos y grandes grafiteros que lo están haciendo. Y a mí me parece que esto es más simbólico, que tenía que ver con las banderas y con esta consigna nacional de nueva Constitución. Creo que la gente, el pueblo de Chile comprendió que la ausencia de leyes, de cambios, de reformas también tiene que ver con la pésima Constitución que tenemos hecha en dictadura militar, y que por lo tanto todas estas cosas que nos enseñan, que tú ahí, la abogada nos va a decir que los 2/3, los 4/7, los octavos, no sé qué, para poder armar los quórum, están tan bien hechos en términos matemáticos y políticos que finalmente logran que no se haga nada. Y eso yo creo que es lo que ha prevalecido esta semana en términos de protesta social, que además aparece, bueno, evidentemente en toda la indignación con la violencia, y que yo creo que la violencia es entendible en cualquier proceso de estallido social. Yo no quiero caer en esa cosa de la condena eternamente, que es como un cliché. Sí. Tampoco estoy llamando a la violencia, estoy diciendo, mire, esto es producto de un estallido, de una revuelta, de una sublevación, como quieran llamarlo, pero la violencia es parte de estos procesos. Y por otro lado, el tema de los cabildos. ¿Y por qué lo digo? Porque por un lado está la protesta social, que se manifiesta de todas estas formas que lo hemos visto, sin conducción política. Sale la gente a la calle por distintos motivos, pero sale, y estamos saliendo durante 24 días. Pero por otro lado, al mismo tiempo de la protesta social, aparece entonces esta idea que tuvo Unidad Social de lanzar una metodología al servicio de aquel o aquella que quisiera tomarla para hacer cabildo. Y eso significa establecer una conversación distinta, una conversación que tiene que ver primero con lo autoconvocado, que no se ponía número ni límite. Podían haber 5 coordinadores, 6, 1, o todos podían ser coordinadores. Cabildos que hemos tenido de 1.500 a cabildos que hemos tenido de 6 personas. Y ahí, claro, tengo una mezcla entre política que soy, pero también socióloga, y entonces lo importante de esto es que a partir de 4 preguntas, que eran el origen del conflicto, los malestares ciudadanos, después cómo se podía contribuir a la justicia social, si se estaba o no de acuerdo con la Asamblea Constituyente como mecanismo para lograr una nueva Constitución, y por último, cuál era la forma de organizarse. Y eso a mí me parece que, y lo he visto porque estamos registrando, hago parte del equipo de sistematizadores de Unidad Social, hemos recibido al día de hoy ya como 800 actas, más que ayer. Ayer entregamos un informe a los medios con más de 15.000 personas, 5.000 personas se sumaron en menos de una semana, o sea, un 50% más. Estamos hoy día en todas las regiones, nos están pidiendo que aplacemos los tiempos, muchos más. O sea, hay una petición, y además de 12, 14 países que ya se sumaron los chilenos y chilenas que están extranjeros. Entonces, uno podría decir que esta idea de que a las personas no les interesaba la política, creo que es falsa. Las personas están enojadas con los partidos políticos, pero no con la política. Y yo creo que ese es otro aprendizaje esta semana. Ahí tengo muchos más, pero si no puedo hablar yo sola. Así que eso por mientras. Vamos, Javier, aquí desde el punto de vista, desde otra perspectiva. Pero bueno, sí, primero como mujer de 30 años, o sea, con muchos amigos lo hemos hablado, y esta ambivalencia de
súper esperanzados porque al menos quienes somos situados políticamente era una cuestión que nosotros esperábamos hace mucho tiempo, o sea, como ¿hasta cuándo? Yo soy del 2006, fui pingüina, después del 2011 en la U, o sea, he vivido todos esos procesos, entonces, claro, son conquistas importantes, pero por otro lado, yo jamás pensé vivir un estado policial. Yo jamás pensé vivir lo que he visto, lo que he visto de parte, o sea, no sé, por ejemplo, familiares directos que han sido afectados, amigos, el ir, no sé, ayer con un amigo nos intentamos reunir un par de personas, tampoco habían tantas, no sé, cientos de personas en la Plaza Italia, y los carabineros están disparando al cuerpo. Sí, ya no disparan. Por nada. Sí. Y tienes que ponerte, por lograr concentrarte, tienes que ir de árbol en árbol. O sea, el daño a las personas es brutal. O sea, y además otra cuestión que es importante, que, o sea, ya, están violando derechos humanos y eso es evidente y hay que condenarlo y ojalá se logre hacer responsable internacionalmente a Piñera y sus secuaces, o sea, o Chadwick y sus secuaces, como ustedes quieran verlo. Pero además hay una cuestión importante que yo lo hablaba la otra vez, me invitaron a una asamblea a la Facultad de Artes de la Chile y me decían como nadie intervino en la Fuerza Armada. O sea, la gente entendió, los mayores entendieron que cuando les dijeron toque de queda, ya, impunidad. O sea, escondámonos en la casa, porque cuando es toque de queda, la memoria colectiva es que estos gallos pueden hacer lo que quieran. El miedo. Y tú, o sea, y uno que lo ha estudiado normativamente es como, no, pues hay estándares internacionales, el Estado, primero, el estado de excepción supone que exista un grave peligro para la sociedad, y acá están en peligro los bienes. O sea, eso fue lo que a mí como personalmente y también desde mi lugar de defensora de la clase, no sé cómo decirlo, de trabajadores, de pensionadas, es una cuestión que a mí me sorprendió mucho y esto de suprimir completamente el derecho a la protesta social. Porque la gente, los chiquillos que los denominan vándalos han sido súper enfáticos, sobre todo en la televisión y algunos políticos que uno diría como más representativos de la izquierda, pero ojo que ellos, al menos, yo estaba en Plaza Italia, vivo muy cerca, entonces voy generalmente, un ratito al menos, y son los que están en ambos límites garantizando nuestra protesta social. Así es. Y lo que están haciendo no es tirarle molotov a los pacos, están camoteando, están haciendo ciertas, no sé, barricadas, pero eso es lo que están haciendo. O sea, también hay que tener en consideración eso. Obviamente son trayectorias distintas a las que algunas personas, no sé, han tenido acceso al conocimiento, a educarse, pero las de sus trayectorias son distintas y son difíciles. Entonces esa cuestión de separarnos a todos entre los que protestan pacíficamente como si esa fuera la única forma y también quienes protestan violentamente. Esa cuestión yo creo que hay que distinguirla y respecto solo a lo de la Constitución. A mí me parece muy bien la idea de los cabildos, la encontré excelente. ¿Y sabes por qué la encontré excelente? Y que sean territoriales mucho mejor. Porque uno muchas veces se relaciona con pares. Y nuestras conversaciones devienen endogámicas. O sea, yo voy a mi universidad, a mi cabildo, donde voy a hablar con gente que es similar a mí, que decidió estudiar la misma carrera, y profesor. O sea, el cabildo territorial es una oportunidad para conocer a tus vecinos, para conocer a personas que no tienen que necesariamente pensar como tú y discutir, pero desde un punto de vista de la construcción. Y eso yo encuentro que hermoso. O sea, por eso les decía esto de esperanza, pero también por otro lado ver el horror, que jamás lo pensamos. O sea, nadie, yo creo que no sé si alguien se imaginaba que Piñera iba a hacer esto. Yo al menos no, yo sabía que bueno, tiene medidas, o sea, y además lo que ha propuesto también, o sea, medidas miserables. O sea, no, él no está dispuesto a tocar el modelo y está claro, porque está claro quiénes son sus mandantes, quiénes son sus amigos, pero... ¿Quién es el mismo? ¿Quién es él también? Es un empresario multimillonario. Claro. O sea, y esa es una cuestión que a mí me parece importante rescatar, la organización social. Bueno, muy importante creo lo que precisa Javiera, bueno, y también lo que señalaba Claudia. Los cabildos han sido yo diría, una magnífica idea que se planteó desde el seno de Unidad Social. Después voy a explicar un poquito lo que es Unidad Social, porque me parece relevante que la gente que no conoce sepa un poco lo que es. Pero el solo hecho de que se haya permitido generar esta instancia de deliberación,
discusión, de conversación, y creo que también un punto que me hace mucho sentido, que aprendamos a escuchar a los que piensan distinto, que tanto nos ha costado. Hemos empezado a instalar esta idea de la multiculturalidad, lo que los antropólogos llaman el sincretismo, transculturización. Porque evidente tenemos 1 millón de migrantes, más de 1 millón de migrantes, han traído sus comidas, sus olores, sus colores, y eso va a formar parte del nuevo diseño del Estado que tenemos que pensar. ¿Cómo nos vamos a relacionar con un migrante? Hay gente que le molestan los migrantes, hay gente que le molestan los negros. Sí. Hay mucha gente que le molestan, o que quiera a los negros teniendo en los empleos en los subempleos, los empleos de menor, los empleos de mayor precariedad. ¿Cómo nos vamos a relacionar con los venezolanos, con los colombianos? Ellos hablan fuerte, a la gente no les gusta, a los chilenos eso. Bueno, todo eso es parte de un debate, y supone además que yo tengo que generar espacios para ceder también. O sea, tengo que ceder parte de lo que yo creo que es lo fundamental para que con otro me encuentre, y eso no estaba permitido en Chile. Yo tengo la impresión, o sea, con lo que decía la Javiera, para aprenderme bien el nombre. Fíjate que yo he pasado esta semana como por momentos de mucha euforia, en el sentido de ver en esta gran frase que se armó del Chile despertó, y más ahora que siento que es un regalo de las diosas del Olimpo, de permitirme ver los cabildos, que yo se los agradezco mucho, esa unidad social, porque siento que puedo aportar ahí como profesional además y con la trayectoria política que tengo. Pero no puedo dejar de comentar que el hecho de haber visto a los militares en la calle y el pavor que nos significó a muchos los que vivimos la dictadura, es un sentimiento que claro, que nos divide como generación, y yo entiendo, tengo a una persona demasiado cercana a mí que está baleada en 3 partes de su en la cara, en un seno y en la guata, y eso significó de nuevo instalar esta sensación de miedo, ¿no? De miedo que yo creo que los jóvenes lo que nos mostraron es que ellos habían superado el miedo, ¿no? Y que ahí yo agradezco también a los jóvenes que han tenido la paciencia, a los que somos más viejos, para decir por qué nosotros nos asustábamos tanto, porque tenemos una historia de mucha represión, de muertes de amigos, amigas, y bueno, así son las historias generacionales. Pero hoy día, a propósito de lo que decía Luis, del tema de cómo vamos a construir y cómo estamos construyendo hoy día esa conversación nueva, yo creo que se está dando mucho en los territorios, y cuando hablamos de territorio, explicar lo que son los territorios. Los territorios son las plazas, los clubes deportivos, las juntas de vecinos, las organizaciones sociales, el grupo amigo que se junta no sé, para jugar fútbol. Lo territorial no tiene que ver solamente con esta idea que teníamos de la organización política, ¿no? O sea, hoy día todo se abre. Y yo tengo la impresión de que estos cabildos en muchas de las partes van a seguir siendo permanentes. Porque claro, pero la propia gente ha tomado la decisión, ¿cachai? No es como que, oye, por favor, que los cabildos sean permanentes, y uno da como la orden. No, la gente dijo, ¿sabes qué? Esto nos gustó mucho. Había una señora, esto porque participamos en un cabildo, donde dijo, miren, yo trabajo, me levanto a las 4 de la mañana, voy a vender sándwiches en la mañana, después vuelvo, sigo vendiendo toda la mañana, vuelvo a la casa, hago almuerzos, vendo todo el almuerzo, y después, bueno, vuelvo en la noche. Resultado, la señora dormía 2 horas, tiene 3 hijos, y la única forma de encontrarse para conversar con alguien fue en este cabildo. Claro. Confío en eso. Entonces, eso es lo que quiero rescatar, también como un espacio de mucho cariño. Estamos revolucionando todo, queremos un nuevo sistema, una nueva constitución, pero también estamos cambiando la forma cotidiana de vivir. Así que vamos a un corte musical, vamos a escuchar de Los Prisioneros, ¿Por qué no se van? Estamos en el 102.5, Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. En este programa Debate Social y en esta coyuntura país tan maravillosa, y además con 2 tremendas invitadas, estamos con Claudia Dides, socióloga, y Javiera Araneda, abogado. Que están Aravena, ¿y cómo dije? Araneda. Pero bueno, estamos conversando sobre este espacio, este momento que vivimos en este país tan convulsionado, pero tan lleno de esperanza. Y preguntándoles cómo ven la situación que hoy día vivimos, y respecto de esto que está pasando con las medidas de este presidente, que parece que no, como dijo alguien, no da pie en bola. No entiendo. Porque responde ninguneando a las organizaciones sociales,
inventa fotos pero no dialoga, dice que quiere dialogar pero no dialoga, dice que quiere escuchar la voz ciudadana pero sigue con su política neoliberal a toda velocidad, implementando proyectos de ley que son todos atentatorios a nuestros derechos y que busca bajo la represión, en el fondo, para nosotros claramente, seguir incendiando la pradera. Entremos en materia de la constituyente, que dentro después de, las demandas aparecen NOMA FP, salud y educación como las más importantes, pero se junta una demanda política, que es Asamblea Constituyente para acabar con la FP, Asamblea Constituyente para acabar con la ISAPRE, Asamblea Constituyente para cuidar el medio ambiente. Pero la gente vivienda, ya entendió. Etcétera. Ahora, entonces abro al debate. El gobierno ha respondido con esta famosa, la mentira siempre, la trampa, diálogo ciudadano, capturar la discusión esta tan hermosa que son los cabildos, la deliberación, imponernos una agenda para discutir. ¿Qué opinan de eso y de la Constitución? ¿Por qué es tan importante? Una pregunta parece sencilla, obvia. ¿Por qué es tan importante cambiar la Constitución? Dale, después yo hablo de los diálogos, para que nos repartamos ya. Yo creo que es importante cambiar la Constitución, en primer lugar, por una cuestión de legitimidad. Yo lo he mencionado acá, he estado varias veces acá con ustedes, y esta Constitución fue redactada por hombres de derecha, con plata, en la Universidad Católica. Y blancos, y rubios. Y blancos, claro, y protegiendo, a sus pares. Y en dictadura. Y en dictadura, y además eliminando, su intención clara era eliminar la agencia política de las personas, del pueblo. Eso es lo que no permite nuestra Constitución hoy. Anula la agencia política. Por eso están peligrosos todos los cabildos para ellos. Porque lo que han salido a decir, oye, pero se tienen que también tener en consideración las personas que no piensan como ellos. Bueno, participen. ¿Por qué este temor al diálogo? Bueno, porque obviamente no les conviene, pero eso yo creo que es una cuestión importante, y sobre todo yo quisiera aclarar una cuestión respecto a lo que le denomina no los constitucionalistas, sino que la filosofía de estos momentos constituyentes, que es súper importante. A veces se piensa que las personas autorizadas, que tienen son la voz autorizada, son los abogados, y no es así. La enseñanza del derecho en Chile, y de derecho constitucional principalmente, en las facultades mayoritariamente tradicional, ortodoxa, ya como ha dicho Fernando Atre, que lo ha dicho bien claramente, te enseñan el texto constitucional. Un abogado lo que puede saber es los quórum de reforma, pero el entender el sentido de la Constitución no es patrimonio de nadie. De hecho, yo creo que los sociólogos podrían decir más que eso, los historiadores, y ¿para qué decir la filosofía? Si allá se ha estudiado. Entonces yo creo que es una cuestión importante, porque todo es patrimonio de todos. ¿Y por qué la Constitución hay que cambiarla? Yo les decía ya, primero una cuestión de legitimidad, pero también porque anula la agencia política de las personas, y eso es importante. Organiza el poder de manera tal en que nosotros no tenemos injerencia en lo que nos pasa. Para la propuesta para el plebiscito de decisión de Asamblea Constituyente requiere una modificación que nos permita tomar esa decisión a través de un plebiscito. Frente a esa Constitución estamos. Y también estamos frente a una Constitución que, si ustedes ven, es considerada como la doctrina constitucional como minimalista, es decir, es cortita, pero ojo que tiene un sinfín de leyes orgánicas constitucionales que exigen el mismo quórum para reformar la Constitución. La densidad no es nuestra Constitución, la densidad es toda esta densidad. Y eso eso generalmente afecta directamente lo que ya hemos hablado, los derechos sociales. Todos nuestros derechos están privatizados y no nos preguntaron. Entonces, eso es lo que yo creo que por eso es necesaria una nueva Constitución. Sí, yo me sumo al tema de la legitimidad que tiene la Constitución, que obviamente en este momento es ilegítima en términos de el contenido que tiene. Y yo creo que lo más importante es que, para que las personas puedan escuchar, es que la Constitución, o una Constitución, lo que hace es organizar el mundo de la vida social, ¿no? Y la organiza con leyes, con lo que podemos hacer, con lo que no podemos hacer, con las garantías que podemos tener como sociedad. Entonces, cuando se ha hablado de un nuevo pacto social, y a mí me da mucha risa eso en términos como socióloga, porque se habla de un nuevo pacto social, pero no se pone la Constitución al lado del pacto social. Claro. Para construir un nuevo pacto social hay que tener una nueva Constitución. ¿Por qué? Porque el pacto social anterior
con la constitución anterior, la del 80, hecha en dictadura por Pinochet y por Jaime Guzmán, esa constitución daba cuenta de un pacto social que ellos inventaron, con un sistema económico que también se inventó, que el neoliberalismo. Todo eso va junto, todo esto no va separadito, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, y lo otro es que las constituciones se construyen. Y aquí yo digo, es como con los abogados cuando ustedes discutían el tema de quiénes otorgaban las leyes no son divinas, las hacen las mujeres, las hacen los hombres. En este caso las han hecho los hombres, ¿no? Las constituciones y las leyes orgánicas y todos los exentos, los artículos, todas esas cosas que conocemos cuando vamos a, no sé, nos pasaron un parte, todo eso, cómo te pasan el parte, cómo se paga el parte, todo eso es construcción. Y cuando es construcción, significa entonces que lo podemos reconstruir, porque la hicimos. No nosotros, ojalá hubiéramos tenido acceso, pero lo hicieron los seres humanos. Entonces yo creo que esa es la primera cosa, y eso tiene que ver entonces con la Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente, a diferencia de los otros dos mecanismos que hay para cambiar una Constitución, que es que lo cambien los propios parlamentarios, los cuales también están deslegitimados, y por otro lado que sea una comisión mixta, que sean parlamentarios con algunas personas elegidas que no sabemos cómo se van a elegir, y la Asamblea Constituyente, que es lo hermoso que tiene. Y digo lo hermoso por lo mismo que lo que decías tú, y lo que hemos dicho acá todos, es que lo que posibilita es que la gente hable sobre algo que quiere construir. Y para eso no es necesario ser abogada o abogado. Necesitaremos seguramente en un momento como los escribanos o las escribanas, ¿no? Que vayan y definan, llegan al artículo. Pero eso es una tecnología que se va a usar. Pero el cómo queremos contribuir nuestra Constitución, desde el derecho a la vida de todas las personas que nacen, por ejemplo, ¿no? Empezar como con ese tipo de aseveraciones hasta la nacionalización del cobre, del litio, del agua, ¿no? La educación, la salud, eso perfectamente lo puede construir cualquier persona con profesión, sin profesión, con oficio. Y aquí, ¿por qué lo ligo con los cabildos? Porque los cabildos pueden participar todos, todas, todo el mundo puede hablar. Entonces, esta cosa, yo vengo del mundo de la academia, pero lo que no quiero decir es que no son los académicos los que tienen que construir la Constitución, ¿no? Puede ser mucha gente, 200 constituyentes, 300, los que queramos elegir. Y yo quiero apelar a eso, quiero apelar a la construcción de saberes desde distintos lugares. Y llamaremos, o llamarán los que estén ahí sentados, a las abogadas y abogados constitucionalistas para preguntarles, miren, ¿cómo se hace esto? ¿Qué significa si escribimos así? Ese proceso, que es un proceso que tiene que ser democrático, es el que apelamos hoy día, porque ya lo otro no nos sirve. Y no estamos inventando la rueda, porque la Asamblea Constituyente, la posibilidad de definir las reglas del juego en la sociedad, es una práctica que otros países viven. No es una revolución, no es una locura lo que estamos diciendo. Y que hoy día yo digo con mucho orgullo, no solo lo decimos la dirigencia, hoy día lo dice la calle, y eso es lo que yo creo que nos tiene como con tanta convicción de que vamos por ancho camino. Sí. Bueno, no sé, Javiera, ¿tú querías precisar algo? Sí, dale. Sobre el tribunal, sobre el COSENA, ¿te acuerdas que habíamos tratado? Claro. Nos quedó pendiente algo. ¿Es posible contra una constitución? Es posible. Sí, es posible. Y refrendo lo que dice la Caro, porque efectivamente esto no es Chilezuela, o sea, porque hagamos una asamblea constituyente no se va a destruir la democracia ni las instituciones, de hecho todo lo contrario, le da legitimidad y va a ser democrática algo que hoy no es democrático, que es el documento fundamental que nos rige. O sea, nosotros le decimos carta fundamental. Luego le decimos carta fundamental a la Constitución. Y claro, Piñera llamó a los integrantes del COSENA, que también es una cuestión regulada constitucionalmente, y ya se deslizó, porque efectivamente no todos los que están integrando el Consejo son fieles a Piñera, y eso está muy bien. Y dentro de lo que se dijo le dijeron a Piñera, o sea, incluso esta convocatoria al COSENA ya absolutamente si no es inconstitucional, es errada, incorrecta jurídicamente, porque la seguridad nacional no está amenazada, tampoco estamos en guerra. O sea, el punto es que Piñera está actuando y su gobierno en general están actuando como lo han hecho siempre, porque son tan completamente desconectados de la realidad del pueblo. Entonces, mientras nosotros vemos organización y estamos felices por la protesta, ellos están, como han dicho, infelices y quieren volver a la normalidad. Y la normalidad para ellos es seguir como estábamos, completamente sometidos y explotados. Lo hemos dicho, Piñera tú decías, Javiera, que
te sorprendió el giro tan grande de Piñera, no lo esperaba uno. Y yo creo que a mí también me sorprendió. Se ha convertido en un dictadorcillo de muy baja monta, un tipo absolutamente, yo diría, temerario en sus conductas, pero además ha mostrado una incapacidad para responder a la demanda ciudadana. Un tipo con una mínima inteligencia, con un poco de inteligencia, digamos, más claro, habría tratado de tener políticas públicas para avanzar rápidamente en un cambio, no lo ha hecho. Ahora, ¿por qué es muy importante que no perdamos de vista el rol que está jugando Piñera? Porque a pesar de toda la oposición que ha encontrado en las propias instituciones del Estado, en el COSENA, sigue y persiste en tratar de llevar adelante la defensa irrestricta de este modelo que se cae a pedazos. Y creo que por eso es importante que de estos medios de comunicación con distintos actores hagamos los esfuerzos para avanzar rápidamente. Nosotros construimos Unidad Social hace 4 meses atrás. ¿Qué es Unidad Social? Unidad Social es un esfuerzo que nació de la Coordinadora Nacional Noma FP, intentando hacer confluir a los distintos actores de la sociedad, a la NEF, a la CUT, a la Coordinadora 8M, al Colegio de Profesores, a la ACES, la CONES, a las integrantes de la CONFECH, a las organizaciones de derechos humanos, a los ambientalistas, Modatima, a la FENAPO, a la UCAMAU. Y ¿cuál era el objetivo fundamental? Tenemos tantas diferencias, tenemos tantas desconfianzas que el mismo sistema durante 30 años nos fue generando, los del poder nos fueron generando la desconfianza, y nosotros tuvimos desconfianza porque en el poder cada vez que queríamos una demanda la transgredían, la traicionaban. Mucha desconfianza. Dijimos, un solo punto, pongámonos de acuerdo: la defensa por los derechos fundamentales. Salud, pensiones, educación y los derechos ambientales. Código agua fundamentalmente, fin a las zonas de sacrificio por la lucha y defensa de nuestro planeta. Y en eso nos pusimos de acuerdo, y esta unidad social es la que ha permitido la construcción de los cabildos, y estamos esperanzados que rompamos las desconfianzas sobre la base de entender que hay algo que es un bien superior. Resguardar y recuperar la soberanía para el pueblo, que se hace solamente con una constitución nueva a través de un mecanismo de participación. Bueno, eso, creo que habían preguntas, tú tenías... No habían otras preguntas. Sí, bueno, yo tengo muchas preguntas. Yo quiero saber, esta iniciativa que hicieron los parlamentarios, entiendo que, porque los parlamentarios hay que decir que no han estado a la altura de los tiempos, claramente. Nosotros le hemos pedido que paren los proyectos de ley, que son todos profundizadores del modelo económico y que siguen haciendo negocio con nuestros derechos sociales. Sin embargo, ellos no han podido alinearse. Dicen que hay una oposición de mayoría de oposición, pero finalmente esa oposición no ha sido capaz de mantener una sola mirada, y ahí están pasando cosas en el Parlamento, algunas menos malas que otras, porque sí, este gobierno está queriendo entregar migajas, algunas soluciones parche con un poquito de aquí para allá para calmar los ánimos, pero nada de fondo, nada que modifique, o sea, el modelo no se toca, y eso es lo que tenemos claro. Pero sí se pusieron de acuerdo, y eso dicen, que por lo menos en la voluntad de avanzar hacia una asamblea constituyente, y entonces ambas cámaras han iniciado algún proyecto de ley que iría en ese camino. Sobre eso yo quisiera preguntarle, no sé, Javiera o Claudia, ¿qué ven ahí? ¿Cómo sería eso? ¿Quería hablar, Javier? No, yo veo algunas dificultades en eso. Y algunos peligros. Sí, veo dificultades y peligros, primero porque no veo a un parlamento convencido de incluso el concepto de asamblea constituyente. Yo creo que hay un temor, nuevamente el mismo temor que tienen todos a qué pasa si todos hablan, qué pasa si todos quieren cambiar, qué pasa si todos quieren transformar. Y veo temores por parte del Parlamento, no veo claridad. Efectivamente ingresaron un proyecto, acuérdate que estaba antes el proyecto de Bachelet, que era el cambio del capítulo 15, y aquí han pasado varias cosas. Mira, por un lado, incluso el gobierno, tengo entendido que llamó a la gente que participó en el proceso constituyente para que le explicaran cuál fue la metodología, y ahí fue el señor Blanco, si mal no me equivoco, si me equivoco me puedo rectificar después, y Fuentes de la UDP, que participaron en este proceso de sistematización, y entiendo que lo llamó, supongo que sí, no tengo idea, pero alguien lo llamó al gobierno, lo vieron en noticias, disculpen, pero de verdad he leído tantas noticias, pero finalmente lo llamó para que les comentaran cómo había ese proceso. Y
Y claro, y después llamaron para conocer el proceso de Macron a propósito de la cosa de los chalecos amarillos, que no solo vimos chalecos amarillos que acá, que también es otra cosa que hay que hablar, porque vienen bajando ahora los chalecos amarillos en este momento desde arriba. Espero que no vengan armados bajando para la marcha, porque ellos van a defender sus bienes privados, así que esto se pone bastante peligroso. Entonces, estaban viendo por dónde ir por estos cambios, y entre medio ingresan este proyecto de ley donde pidiendo un plebiscito, ¿no? Un plebiscito para decir sí o no, si queremos o no queremos constitución, pero no queda claro va a haber una segunda pregunta que tiene que ver con cuáles son los mecanismos, pero no nombran el concepto de asamblea constituyente, ¿ya? Que uno podría interpretar que se refiere a la asamblea constituyente. Entonces algunos estaban hablando de un plebiscito para marzo, y otros estaban hablando de una cuarta urna para octubre del próximo año en el marco de las elecciones municipales y de gobernador. Por lo tanto, yo creo que todo este tipo de proyectos que van a empezar a ingresar y sacan otros que habían de cajones antiguos, etcétera. Sin embargo, todavía no veo una voluntad fuerte por parte del Parlamento para discutir eso, y yo supongo que tendrán que estar haciendo las conversaciones entre distintos partidos políticos para ver qué van a proponer. No veo avances, Carolina. Yo creo que simplemente han puesto cosas porque fíjate que, y hay otra cosa que quiero comentar, que a lo mejor me salga un poquito. Me pregunto, ¿por qué en estos 24 días no se han bajado la dieta parlamentaria? Pero cuando yo digo bajar la dieta parlamentaria, no estoy esperando incluso a que salga una ley que diga, sino que digo, miren, yo este mes, yo recibo 10 millones, 15 millones, ¿saben qué? Yo me voy a quedar con 2 de mi sueldo y el resto que se vaya a un fondo no sé qué. ¿Por qué no pueden hacer ese acto simbólico los parlamentarios en un momento en que necesitamos hoy día actos éticos? ¿Por qué no lo podemos hacer? Me hago una pregunta, ¿no? Tenemos que esperar siempre a porque si esperáramos el permiso del intendente o de la intendente anterior para marchar, no habríamos marchado nunca, claramente. Quiero hacer esas preguntas, ¿no? Sí. Por eso creo que está en discusión todo eso. Sí. Oye, desde Oslo, Mauricio Figueroa nos manda saludos, un chileno allá, y nos cuenta que ya han realizado 3 cabildos. ¿Viste? Sí. Así que los mande a unidasocialnacional@gmail.com. Así es. Javi, no sé si yo quisiera agregar nos que queda poco tiempo. Una cuestión chiquitita. Efectivamente no hay acuerdo sobre si el cómo hacemos algo, esta modificación, porque tampoco hay acuerdo sobre muchos parlamentarios no quieren cambiar la Constitución, quieren hacer modificaciones, pero lo que sí se vieron forzados es hablar sobre la cuestión, hablar sobre la Constitución, y eso es importante. Y claro, yo creo que el modo ideal es una cuarta urna o un plebiscito pronto donde se diga asamblea constituyente o no asamblea constituyente, pero eso sería lo ideal. Ahora, el problema es que yo no creo que, ojalá, pero la papeleta yo no creo que termine así. Si necesita el concurso de muchos parlamentarios, no creo que sea ese el modo. Y puedo hacer un cambio radical, pero chiquitito, un par de minutos. Lo que pasa es que muchos ya lo vieron, ¿no? ¿No alcanza? Sí, breve. Ayer Piñera y la AFP presentaron en bloque su defensa ante el Tribunal Constitucional. Sí, es muy importante. También informe en Derecho de Abogados muy prestigioso, todos defendiendo lo que ya sabemos, que el decreto ley 3.500 impuesto en dictadura garantiza el derecho a la seguridad social y no afecta la propiedad. Bueno, eso es lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Bueno, es una expresión más clara de que Piñera no solamente no entiende, sino que quizás sus asesores entienden muy bien y van a hacer todos los esfuerzos por tratar de mantener el sistema. No está todo ganado, hemos ganado moralmente mucho, pero materialmente no hemos ganado nada aún. Por eso hay que seguir peleando, no bajar los brazos, y por eso este día, martes 12 próximo, estamos llamando a una paralización para presionar, para arrinconar de forma tal que el régimen político y este gobierno tengan que sentarse obligadamente a discutir cómo avanzamos hacia la transformación y a la restitución de los derechos fundamentales, entre ellos nos restituyan la soberanía. La lucha es más importante que nunca, tenemos que diversificar todas las formas, no abandonar la calle, seguir levantando cabildos, y para que logremos llegar a transformar esta sociedad este 12 de noviembre, todas y todos juntos y al mismo tiempo, paro nacional, huelga productiva, a no trabajar, no ir a los hijos al colegio, no comprar, no hacer trámites. Hay que detener la producción en Chile si queremos presionar ahí donde duele para efectivamente alcanzar los cambios que Chile necesita. Bueno, vamos adelante, vamos a seguir luchando estos días. Muchas gracias, Claudia. Un abrazo, Javiera. Y ahora la marcha, así que nos vamos a la marcha. Vamos.